Buenas tardes con todos, ¿no? El día de hoy vamos a ver cómo es la gestión ISO 27001, ¿no? El estándar de seguridad de la información para el sector marítimo, y cómo proteger la información y las operaciones críticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco de información en la agenda, ¿no? Vamos a mostrar un poco de información sobre nosotros, cuáles son los riesgos normalmente en seguridad en operaciones marítimas, ¿no? Identificación de información, los sistemas y activos críticos, ¿no? Los servicios, ¿no? Cómo se integra esto con la gestión y tratamiento de riesgos, los controles, perdón, la gestión de incidentes y algunas conclusiones, ¿no? A veces es un poquito complicado poder atender todos estos temas en tan poco tiempo, ¿no? Que son temas en realidad bastante relevantes, pero procuraremos dar una pincelada a cada uno de estos temas. Lo que sí, por favor, en el momento que consideren de repente algo por aclarar o tengan alguna consulta, nos dejan saber para poderlos guiar, ¿sí? Entonces, primero, bueno, como ya habían comentado ahí hace un momento, nosotros somos una consultora, ¿no? Especialista en implementación de sistemas de gestión, tanto en implementación, auditoría, ¿no? Tenemos participación en varios países, ¿no? Y con ello estamos a vuestra disposición para lo que consideren pertinente y poderlos guiar en las actividades que puedan tener en marcos de sistema de gestión, ¿de acuerdo? Hablarles un poco de mi persona. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Lima, ¿no? Tengo una maestría en administración de empresas en la Universidad de San, ¿no? Con un diplomado en seguridad, información y auditoría de sistemas, ¿no? Estoy certificado como implementador líder en seguridad de la información, ISO 27001, también como auditor líder, ¿no? Gerente de riesgos ISO 31000 con acreditación CITIL y he tenido la oportunidad de poder participar en la implementación de más de 20 sistemas de gestión de seguridad de información en distintas industrias, ¿sí? Desde telecomunicaciones, banca, retail, eh, servicios financieros, digitales y también en operadores logísticos, ¿no? Que es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, para ir entrando en la reunión, ¿no? Es importante conocer también que la información como parte de la operación marítima, ¿qué es lo que necesitamos conocer? ¿Qué operaciones son las que en realidad eh, tenemos que proteger, ¿no? Primero es, independientemente de la industria, en este caso estamos hablando de operaciones marítimas, tenemos que especificar qué información es la que vamos a proteger, por qué la vamos a proteger durante tanto tiempo y sobre todo bajo qué mecanismos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque esta información es muy importante, dado el intercambio constante de información que se puede tener entre las mismas naves, puertos, proveedores, agencias marítimas, autoridades regulatorias, ¿no? Y muy importante los clientes, ¿no? Porque son los clientes los que a veces monitorean también los servicios que uno ofrece. Entonces, producto de ello, ¿no? Hay cierta información que pueden ser planes de navegación o itinerarios, ¿no? Donde está el resumen de la información de navegación, justo con los manifiestos y documentaciones de carga, los datos incluso de las personas, de las tripulaciones, datos de los clientes, quienes van a ser los que van a acceder a esa carga, ¿no? La información de transaccionabilidad, las comunicaciones entre nave y tierra, y muy importante, los registros operativos que van a quedar como evidencia de las actividades que hemos dicho previamente, ¿no? Así como las actividades también de mantenimiento. Entonces, toda esa información se hace necesaria para poderla coberturar. ¿Solamente esa información? No. Va a depender también del alcance que podamos determinar para nuestro sistema de gestión. Podríamos incorporar información administrativa, ¿no? Información de talento humano, la que consideremos importante como parte del sistema de gestión a desarrollar. ¿De acuerdo? Mm. Cuando hablamos de un sistema de gestión en sí, independientemente de la industria, ¿sí? Estamos afectos siempre a hablar sobre riesgos de seguridad, ¿de acuerdo? A cómo vamos a atender, cómo vamos a mitigar estos riesgos de seguridad y ahora en específico en operaciones marítimas. ¿Con qué objetivo? De poder salvaguardar a los activos de la organización, como por ejemplo,
prevenir accesos no autorizados a los sistemas operativos administrativos, sobre todo información a través de perfiles, ¿no? Que tengan que estar totalmente acreditados, monitoreados, para que cualquier persona no ingrese a la información, ¿no? Que esto a su vez, con estos perfiles, podamos tener la seguridad de que no existe un riesgo de que se hayan alterado, por ejemplo, manifiestos, rutas o instrucciones de carga, ¿no? Que es muy sensible, sobre todo cuando hablamos de envíos interoceánicos, ¿no? También es importante asegurar que no se tengan suplantaciones de correo, comunicaciones fraudulentas, también el propio phishing, ¿no? Pérdidas de comunicaciones, ¿no? Entre la nada y tierra, ¿no? Que no estemos expuestos a fallas o ataques a la plataforma portuaria. Cuando hablamos de plataforma, estamos refiriéndonos a la plataforma de infraestructura tecnológica, ¿de acuerdo? Que no estemos expuestos de repente a uso de dispositivos externos que puedan afectar la red interna de la organización que va a brindar estos servicios y sobre todo el acceso remoto que puedan haber de proveedores, ¿no? Porque a veces los proveedores suelen ser ahora nuestros socios estratégicos y dado que está de moda darle acceso a proveedores a la red, ¿no? En la cual nosotros interactuamos, pueda generar esto alguna incidencia, dado que muchas veces las organizaciones no verifican o validan de que el proveedor o el equipamiento del proveedor cuente con los controles mínimos necesarios para efectuar su función. ¿De acuerdo? Entonces, estas incidencias que se plantean o potenciales riesgos pueden convertirse rápidamente en interrupciones que puedan afectar las operaciones. ¿De acuerdo? Entonces es por ello que es importante siempre se pueda hacer una evaluación de riesgo sobre los activos de información con el objetivo de tenerlos controlados. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de activos de información, podemos considerar que estos activos pueden ser los activos críticos o activos, vamos a decir, de uso general. Pero ¿qué es un activo crítico? Un activo crítico viene a ser un activo que es importante para la organización, que es de uso vital, ¿no? Que pueden ser categorizados, como vemos en la pantalla, como de tipo de informativo, ¿no? Que pueden ser de repente rutas, datos de tripulación, pueden ser los nuevos sistemas o aplicaciones, ¿no? Que son sistemas de repente de gestión de carga, la plataforma de correo electrónico, servicios de mensajería, ¿no? La tecnología operacional, ¿no? Que hablamos en sí ya de la infraestructura, ¿no? Energía, alarmas, sensores, monitoreos, así como también servicios. ¿Y qué son servicios? Pueden ser servicios de Internet, servicios de conectividad. De repente no estamos hablando de que la infraestructura esté en nuestros servidores, sino de repente esté en un servicio en nube, servicios cloud, ¿no? Que pueden ser nuevamente servicios SaaS, ¿no? Y no menos importante, las personas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las personas también son activos de información, son contenedores de información y son considerados también uno de los activos más importantes de la organización, que pueden ser en este caso la tripulación, los operadores, los proveedores, el personal administrativo, que van a participar y ser identificados en este proceso de activos. ¿De acuerdo? ¿Cuál consideran de esos activos o de estas categorías que podrían generar un mayor impacto si dejaran de funcionar? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien se anima? A su criterio, ¿no? No hay una respuesta 100% asertiva, puede ser cualquiera, ¿no? Pero, ¿cuál se animan que consideran puede ser un activo que generaría mayor impacto si dejara de funcionar? Ok, eh, lo que les podría indicar, a ver, vamos a ver en el chat, ¿no? Un indicador del sistema, sí, sí, puede ser un activo crítico importante, pero no necesariamente es un activo que va a generar un impacto si deja de funcionar. Que sí nos puede retrasar, sí, el sistema es importante. Sin embargo, aquí estamos hablando de la persona, ¿de acuerdo? Si la persona, los sistemas no funcionan solos, no descargan solos, no se gestionan solos, sí.
puede haber que haya ya lógica, puede haber inteligencia artificial, pero se necesita específicamente de las personas para poder tener un funcionamiento adecuado, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pero ¿cómo determinamos la criticidad cuando estamos hablando en seguridad de la información? Cuando determinamos un activo independientemente de su criticidad, ¿no? Vamos a tener que evaluarlo desde el punto de vista de tres componentes, lo que a nivel ISO 27001 se le conoce como la famosa triada de información de seguridad. ¿Bien? En este caso vamos a evaluar ese activo desde el punto de vista de confidencialidad, desde el punto de vista de integridad y desde el punto de vista de disponibilidad. ¿Sí? ¿Qué significa nivel de confidencialidad? Que solamente va a acceder a ese activo o a la información de ese activo las personas que tengan los privilegios o los permisos para poder ver esa información. ¿De acuerdo? A nivel de integridad es que ese activo no o la información que pasa por ese activo no pueda ser modificada o adulterada en el camino. Y a nivel de disponibilidad se refiere específicamente a que se encuentre a disposición cuando se necesite y en los tiempos también que se necesite. ¿De acuerdo? Ahora, en un sistema de navegación, ¿no? La integridad y disponibilidad pueden resultar totalmente críticas. ¿Por qué? Porque eso puede generar interrupciones o afectar decisiones operativas. ¿De acuerdo? Vamos a regresar ahora a lo que es la evaluación de riesgos con un sistema de gestión, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema de gestión específico, uno de los pilares, muy por fuera de que tengamos que desarrollar las cláusulas, los controles del anexo, uno de los pilares es la gestión de riesgos, ¿sí? En donde tenemos que identificar un activo, ¿no? Un activo que contiene información, a qué amenazas está expuestas, ¿no? Producto de una debilidad, ¿no? Que es una vulnerabilidad, a qué consecuencias puede generar esa amenaza y vulnerabilidad para determinar un escenario de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos, ¿no? Es que, por ejemplo, para un activo, ¿no? Un activo puede ser de repente un manifiesto de carga, un activo puede ser un equipo de cómputo, un activo puede ser un servidor, ¿no? Un equipo firewall puede ser un activo, ¿sí? Una amenaza es una situación adversa que puede ser, por ejemplo, un acceso externo no autorizado, ¿no? O un acceso en sí no autorizado. Una vulnerabilidad viene a ser una debilidad, ¿no? Que viene a ser de repente una credencial comprometida o que no revisamos los accesos otorgados adecuadamente, ¿no? Mayormente en este punto, cuando hablamos de accesos, eh, sucede que los, vamos a decir que las implicancias de la gestión de accesos en el ciclo de vida de accesos lógicos, normalmente las implicancias se dan en las modificaciones, no en la alta, no en la baja. ¿Por qué en las modificaciones? Porque muchas veces cuando ya una persona está laborando en una organización y de repente pasa a otra área, muchas veces no se le dan de baja los accesos que tiene de la anterior posición y se le asignan los nuevos, sino sobre los accesos que ya tienen se le comienzan a apilar más accesos, lo cual va ganando privilegios en el tiempo, con lo cual esto genera mucho más vulnerabilidad que en sí una baja de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser una vulnerabilidad, una debilidad, ¿de acuerdo? Lo cual puede decantar en consecuencias como alteración de datos, ¿no? Retrasos en la información de los envíos, pérdida de trazabilidad, ¿no? Entonces son situaciones que nos pueden llevar, ¿no? A identificar riesgos que obviamente con un adecuado control de riesgo puedan ser mitigados, ¿sí? Entonces, los riesgos en sí se evalúan bajo la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Sobre un impacto desde el punto de vista tanto de la operación, seguridad, tecnológico, legal, económico, y para poder establecer los niveles de riesgos y criterios de aceptación, ¿de acuerdo? Recordemos que el riesgo es el producto de una probabilidad y un impacto, una amenaza, y con ello vamos a efectuar actividades de valoración para poder identificar, dependiendo del nivel de riesgo, qué acciones vamos a llevar para poder mitigar.
¿De acuerdo? Cuando hablamos de mitigar el riesgo, estamos hablando de tratarlo, ¿sí? En el lenguaje ISO, tratamiento de riesgos es mitigación de riesgo. ¿Qué significa? ¿No? Vamos ahorita a ponernos en un escenario que tenemos distintas calificaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces van a haber situaciones en las cuales la organización puede determinar, oye, voy a tratar el riesgo porque el nivel de riesgo que hemos identificado no es aceptado por la organización, ¿de acuerdo? Pero puede darse el caso que la organización diga, oye, no, yo este riesgo de repente está bajo, sí, puedo convivir con el riesgo, sé de su impacto, pero en este momento consideramos que podemos mantenerlo. En, en dichas situaciones, cuando hablamos de cómo tratamos un riesgo identificado, podemos manejarlo de distintas formas, ¿no? Uno es modificarlo, ¿de acuerdo? O tratarlo. ¿Qué significa? Que vamos a implementar controles con el objetivo de reducir o minimizar ese riesgo, ¿de acuerdo? Aquí pueden pasar dos cosas, que efectivamente minimicemos el riesgo o que de repente el control seleccionado para implementar no ha sido el adecuado, por ende el nivel de riesgo se mantiene. Otra situación que podemos generar es evitar el riesgo. ¿Y cómo lo evitamos, no? Eliminando la actividad que genera el riesgo. Pero al eliminar la actividad podemos también afectar nuestro proceso operativo, ¿sí? Otra situación también que puede suscitarse es que podamos compartir el riesgo, ¿no? Lo podemos manejar mediante contratos o servicios especializados con un área técnica o con otra área interna. Podemos retener el riesgo, que significa aceptar, ¿sí? Aceptar el riesgo de manera consensuada. De repente, ¿no? Supongamos que para mitigar el riesgo tengamos que adquirir de repente una herramienta. Y en este momento, oye, no tenemos de repente el presupuesto, ¿no? Tenemos que evaluar, porque no una compra de repente de un sistema o un equipo informático no es que sea de la noche a la mañana, tiene que pasar por evaluación, aprobaciones. En esas situaciones podemos decir, ok, voy a tener que aceptar el riesgo en este momento porque no tengo el presupuesto para ejecutarlo. Y finalmente, aumentar el riesgo. ¿Y qué significa? Que asumir, aprovechar el riesgo como una oportunidad, ¿sí? Acá quiero hacer un pequeño pare. Cuando hablamos de riesgos a nivel de ISO, tratemos de no pensar de forma negativa, ¿no? Sino que hemos estado acostumbrados en el mindset de cuando escuchamos la palabra riesgos, es forma negativa, cuando en realidad no es así. Cuando hablamos de riesgos, pueden pasar dos cosas, que pase algo negativo o que pase algo positivo dependiendo del escenario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la pandemia. ¿Ustedes consideran que para las empresas del sector farmacéutico, la pandemia generó un evento positivo o negativo? ¿Qué opinan? Positivo, ¿cierto? ¿No? Para ese escenario. Obviamente, para nivel desde el punto de vista personal, ¿no? Hospitalario, sí fue un impacto negativo, ¿no? Económico fue un impacto negativo. Pero cuando hablamos de riesgos, tienen que verlos desde el punto de vista del escenario o de implicancia, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado que cuando escuchamos la palabra riesgos, ya no verla como algo negativo, sino que puede, riesgos en positivo se le conoce como oportunidad, ¿sí? Entonces, que ya no va a generar un riesgo en sí negativo, sino que puede generar una oportunidad, ¿de acuerdo? Cuando decidimos tratar un riesgo, ¿no? Que es normalmente la actividad que uno hace, dice, ok, voy a hacer un tratamiento, voy a minimizar ese riesgo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que efectuar actividades. ¿Y qué actividades son las que voy a hacer? Voy a implementar controles. Cualquier control, no. Tomamos como base los controles que están en el anexo A de la norma, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Tuviéramos un riesgo, ¿no? De falencias con accesos, ¿no? De repente tenemos accesos de usuario y contraseña y de repente la aplicación, de repente es una aplicación desarrollada in-house, no es una aplicación comercial y que tiene debilidades de repente en la gestión de las políticas de password, de repente un control podría ser, oye, implementemos una autenticación multifactor, ¿no? Con lo cual vamos a reforzar ahí los accesos. Entonces, como ven, es un control, ¿no? Tecnológico que nos podría ayudar a minimizar los impactos referidos a la autenticación, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, ¿no? Otro tipo de controles de acceso podemos tener la segregación de funciones, ¿no? Perfiles en los sistemas, ¿no? Con el objetivo de que las actividades que se aprueben, se gestionen, puedan ser efectuadas por las personas que tienen la responsabilidad de hacerlo. Asimismo, a nivel de proveedores, ¿no? A los proveedores, cómo minimizamos que ellos cumplan con sus actividades, porque normalmente muchas empresas ahora están estilando a sus proveedores incorporarlos dentro de su cadena de suministro. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? A que cuando incorporamos un proveedor ya no es solamente darme el servicio, sino tenemos que asegurarnos que el servicio que nos vas a brindar va a cumplir no solamente su objetivo de entrega, sino también bajo cómo esto va a estar integrado o cómo va a estar esto asegurado, resguardado. Por eso es que ahora cuando uno contrata un servicio, le manda un Excel con cierta información o requisitos al proveedor que tiene que cumplir para ofrecernos un servicio. ¿De acuerdo? Incluso a nivel de información, ¿no? Si tenemos información muy dispersa, ¿no? La intención es que podamos implementar controles donde podamos clasificar esa información, en donde la información tiene que ser accedida para las personas a las cuales han sido autorizadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los conceptos de clasificación que normalmente se conocen en seguridad son información pública, uso interno, clasificada y privada. ¿Sí? Entonces, si muchas veces dependiendo del tipo de información y la importancia, es que esta información también pueda ser cifrada o encriptada, ¿no? Que se usa a través de canales autorizados, ¿no? Un correo electrónico, obviamente con dominio de la organización, no de dominio público, ¿no? Que la información, por ejemplo, pueda estar respaldada de acuerdo a sus políticas de backup y probados regularmente, ¿no? Así como también establecer protocolos de eliminación segura, ¿no? Para que esta información crítica no pueda ser recuperable fácilmente en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de riesgos, hablamos de que podamos identificar cuáles son los riesgos que necesitamos atender y esos riesgos que necesitamos atender van a pasar por un tratamiento y los tratamientos se cumplen a través de controles. ¿De acuerdo? Y con ello, la idea es que el sistema de gestión hasta este punto nos ayude a poder tener operaciones seguras y resilientes, ¿no? En lo cual podamos hablar específicamente en que se pueda asegurar la continuidad de la organización desde el punto de vista de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de seguridad de la información, ¿sí? Que si bien como toma de la mano a un estándar hermano, que es la ISO 22301 de continuidad de negocio, en esa ISO sí se especifica, ¿no? De forma integral la continuidad del negocio en sí y esa información sirve como insumo para seguridad, para asegurar la continuidad operativa de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Es ahí cuando ya hablamos, una cosa es hablar de los famosos Business Continuity Plan, ¿no? Los planes de continuidad de negocio, o los Disaster Recovery Plan, ¿no? Que ya va más por la parte de tecnología, a la plataforma y que está asociado a seguridad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aseguramos la continuidad, lo que tenemos que hacer como organización es, primero, establecer y priorizar cuáles son los procesos críticos y qué sistemas soportan estos procesos críticos, ¿no? Establecer también los tiempos de recuperación, ¿no? Si bien no somos podríamos no ser un organismo, vamos a decir, de servicios financieros o bancarios, ¿no? Donde necesitamos una continuidad prácticamente al segundo, sí es importante establecer vamos a decir, nuestro punto de equilibrio, ¿no? En cuánto tiempo yo puedo estar sin operar y que esto no me afecte económicamente, ¿de acuerdo? ¿Dónde es la afectación económica normalmente? En incumplimientos o sanciones por incumplimientos de acuerdo en niveles de servicio, ¿sí? Establecer también procedimientos alternativos o de contingencia a seguir cuando pasen ese tipo de situaciones que afectan la continuidad, ¿no? Establecer no solamente un responsable, sino un equipo de respuesta a continuidad de incidentes y establecer cuáles son los canales formales de comunicación. Cuando hablamos de canales, nos referimos a qué medios vamos a utilizar, a quién vamos a comunicar, quién es la persona autorizada para comunicar cierta información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sucede algo en la empresa
cuya información es importante, y ahora que está de moda, que ya no solamente estamos hablando de canales televisivos donde hay prensa, sino cualquier persona con un teléfono puede fungir de reportero, tener mucho mayor cuidado que quién es el que reporta información de la empresa, ¿no? Por eso la empresa normalmente siempre designa a una persona para que pueda dar opinión o pueda informar a prensa sobre alguna eventualidad, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Por eso es que se establecen estos canales de comunicación críticos para poder dar la información adecuada y cometida, ¿de acuerdo? Y obviamente, y no menos importante, hacer estas pruebas periódicas de respaldos y los planes, ¿sí? Acá es importante, sobre todo técnicamente para las áreas de tecnología, en no confiarnos solamente en hacer backup, ¿de acuerdo? Me ha tocado en alguna oportunidad, durante mi tiempo de auditor, ¿no? Poder evidenciar que muchas empresas, que bueno, por confidencialidad no puedo dar el nombre, pero en las cuales hacían backup, ¿no? Y nunca lo probaban, hasta que pasó un problema que tuvieron que recuperar la información y el backup nunca funcionó. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, toda la información que habían almacenado, que ellos querían almacenar, nunca pudieron accederla. ¿Sí? ¿Por producto de aquello? Fue porque ellos se confiaron de que sí, se estaba haciendo el backup, pero no probaban estos respaldos, ¿no? Y la norma sí establece específicamente, dentro de su control, la 8.13, que no solamente se hagan los respaldos, sino las pruebas periódicas, ¿de acuerdo? Con participación de las áreas usuarias para que certifiquen específicamente la información respaldada es la que corresponde o correspondió respaldar en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, proteger la información también es proteger la continuidad de las operaciones, en este caso marítimas, ¿de acuerdo? En el sector marítimo, ¿no? Proteger la información no solo significa resguardar datos y sistemas, ¿de acuerdo? Es también asegurarnos de que la continuidad se mantenga, preservando en sí la confianza para que se nos pueda ayudar a tomar unas mejores decisiones desde el punto de el aseguramiento de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Sí?